Soy Andrés Giner Latorre, profesor en el IES Font de Sant Lluís de la especialidad de Lengua Castellana y Literatura, y voy a dar comienzo a mi exposición del capítulo titulado El cómic y el álbum ilustrado como recurso para la educación en la diversidad de género y afectivo sexual. Para la coeducación no es un reto, sino simplemente una consideración tener al colectivo LGTBI, especialmente hacer hincapié en la diversidad de género o de identidad de género y afectivo sexual o de orientación sexual y familiar también, porque es una realidad en nuestros centros. Para ello se tiene en cuenta la interseccionalidad, que muchos grupos feministas ya desde los 90 con nuestra coeducación formal y el inicio del currículo oculto se llevaba ya a cabo, o era una lucha que se intentaba llevar a cabo. También se tiene en cuenta para esta coordinación de igualdad la perspectiva interseccional. Del mismo modo que se contempla legalmente, al igual que se contemplaba en la LOCSE, esta coeducación o estas aplicaciones coeducativas en todos los centros docentes del país, ¿no? De España. Ambos bebemos del patriarcado, tanto la lucha LGTBI como el feminismo. De hecho, son dos luchas o dos activismos que podrían ir de la mano y que de hecho van de la mano. Y en el caso de la diversidad de género también encontramos la matriz heterosexual, es decir, tenemos una norma que no solamente posiciona en privilegios a los hombres, sino que además a los heterosexuales. Entonces esta norma, que es lo natural, nos indica cómo tenemos que ser en cuanto a cuerpo sexual, roles sociales de género y el deseo. Es decir, en pocas palabras, si tú eres un hombre tienes que ser masculino, tu identificación o tu identidad de género tiene que ser masculina en relación con tus genitales y tu orientación tiene que ser heterosexual. No se contempla la bisexualidad, la homosexualidad, la pansexualidad, ni siquiera otras identidades que no sean cisgénero, como los trans, no binarias. Estos son los otros y no deja de ser un sujeto de la vulnerabilidad. Este sujeto de la vulnerabilidad asume o reconoce con el estigma que se le ha impuesto en la sociedad normal, hablemos de la norma, a asumir unos significados sociales concretos y también a situarse en un lugar asignado. Es decir, siempre habrá menos privilegios o ninguno para aquellas personas que huyen o salen de la norma heterosexual, de la matriz heterosexual. Esta matriz acepta y comprende que hay una existencia de un otro y lo asume, como decíamos, interrogándole y criticándole. La forma que tenemos de intentar mostrar o visibilizar que esos otros están al mismo nivel que los heterosexuales, cisgénero heterosexuales, es el uso del lenguaje. Para ello, la teoría de la performatividad se ha intentado introducir en esta lucha por la igualdad en el colectivo LGTBI en las aulas. Este lenguaje no solamente son el uso de palabras que hacemos o los prejuicios y estereotipos que se le puede escapar a cualquier profesorado, sino que también puede ser los silencios, ¿de acuerdo? O cualquier ejemplo mínimo, por ejemplo, en una oración sintáctica o en un problema de matemáticas que se intente visibilizar diferentes tipos de familia, diferentes tipos de relaciones. En este sentido, creemos conveniente que el cómic, igual que el álbum ilustrado, al igual que la literatura, puede ser una utilización o puede ser un recurso didáctico muy idóneo para integrar y para hacer reflexionar al alumnado, entre otras razones porque comparten muchas características o muchos rasgos como es el análisis simbólico, el análisis estructural o sociológico. Y esto viene siendo pues una educación en valores o permite la educación en valores. La educación en valores, si citamos a Colomer, en un texto, ya sea gráfico o tradicional de género literario, tiene que ver con la competencia comunicativa
sumada a la capacidad de empatizar. Esto es, no solamente el cómic nos va a permitir que tengan una empatía afectiva por el contenido que aparece, la temática LGTBI, sino que puede atrapar de forma intelectual y fomentar la lectura en un futuro, además de conocer una realidad existente entre nuestra sociedad. Para ello promovemos la biblioteca de colores, la creación de una biblioteca de colores establecida según los estadios psicológicos de la etapa o la edad, hemos tenido en cuenta desde infantil hasta bachillerato, que esta temática tenga que ver con el colectivo, con la comunidad LGTBIQ+, de forma explícita o subtextual, y sobre todo que pueda tener relación con el currículum, es decir, cómo puedo yo como docente aplicarlo en el aula, a partir de mi asignatura, ¿no? Que en mi caso es lengua. Lo hemos dividido en 5 bloques diferentes, como si de una biblioteca de barrio municipal se tratara, y hemos organizado pues unas tablas como la que veis en pantalla, es decir, hay unos subtemas o subgéneros que pueden guiar al profesorado, el título de la obra con toda la información necesaria, el curso o etapa educativa a quien iría dirigida y algunas recomendaciones. Por ejemplo, en el segundo es un manga sobre choque cultural, porque tenemos a Canadá y a Japón, y hay una superación de prejuicios. Entonces, se puede ver en la diversidad familiar en primaria, que se imparte en ciencias sociales, o convivencia y ciudadanía dentro del currículum de valores éticos en secundaria. Este primer bloque, que es salida del armario, como hemos querido citarlo, como hemos querido denominarlo, tiene algunos álbumes ilustrados como los que hemos citado, Ahora me llamo Luisa, El marido de mi hermano, Llamadme Nathan, sobre la disforia de género, entre otros. Para no ser prolijos, voy a citar 1 o 2 ejemplos de cada bloque. Por ejemplo, el bloque 2 tiene que ver con la ruptura de estereotipos tradicionales. Es decir, en Érase una vez dos princesas, por ejemplo, se revierte la situación de príncipe salva a princesa. Y entonces este cuento tradicional se rompe para que una princesa sea la que salve a otra princesa. Entonces estamos viendo aquí unos roles totalmente diferentes. Para el bloque 3 es subtextual o cookie queer, es decir, lo decimos sin decirlo. Esto significa no estamos usando personas como protagonistas, que es el caso de Ni Guau ni Miau, donde un perro se siente identificado con las cosas que hacen los gatos y quiere ser gato y quiere maullar como los gatos. Entonces estamos intentando ofrecerle, en este caso, al alumnado de infantil, una visión de la identidad o de lo que supone ser identidad o cómo asumimos la nuestra o cómo construimos nuestra identidad. Cookie Queer, por ejemplo, es una corriente relacionada con el manga y sobre todo relacionada con el cartoon de Hora de Aventuras, por así decirlo. Se unen las dos escuelas y encontramos cosas muy cookies, que decimos de forma coloquial, es decir, muy tiernas, muy amorosas a veces. Leñadoras, por ejemplo, la Sociedad de Dragones del Té, con esa dulzura de la ilustración, de los rasgos del personaje, de muchos diálogos, de la forma del tratamiento entre los personajes, es un claro ejemplo. En el caso de Leñadoras, sin ir más lejos, que es una colección muy extensa, tenemos una expresión de género muy variada en las protagonistas, con una orientación también muy variada, porque encontramos muchos tipos de relaciones sentimentales. En el bloque 4, relacionado con la expresión de género, independientemente de la orientación. En Vivan las uñas de colores es un chico que disfruta pintándose las uñas de colores. No tiene absolutamente ningún argumento relacionado con la transexualidad o las personas trans. La homosexualidad, es decir, solamente se aborda desde la importancia de no condicionar unos objetos o un producto o unas costumbres o unos hábitos tradicionalmente de un género con el sexo biológico de una persona, sino que eso es independiente. Y por último, el bloque 5 relacionado con el contexto histórico y social, es decir, que se cuente la historia del colectivo LGTBI, lo que ha sufrido o los logros
ya supone una visibilidad de cómo estas personas han luchado o han tenido que soportar ciertas cosas para llegar a los derechos que se supone que se contemplan en la Declaración de Derechos Humanos, sin ir más lejos. El caso del Violeta, por ejemplo, es en la situación de los homosexuales hombres en el franquismo, durante el franquismo. Está Crab Baby, que son mundos diferentes, traducción en español, sobre los derechos civiles en Estados Unidos, tanto de afrodescendientes como de homosexuales. Y, por ejemplo, una biografía, siempre que esté explícito, perdón, la orientación en este caso, como es el ejemplo de Tamara de Lempicka, la autora, la pintora, donde en estas viñetas, esta selección de viñetas, podemos ver su orientación bisexual. Como conclusión de esta selección, simplemente es una propuesta que puede servir de referencia al equipo docente, sobre todo los que estén pensando, los centros que estén pensando establecer una biblioteca de colores o crearla de cualquier etapa educativa. Sería muy coherente hacerlo en un centro. Hay mucha facilidad con este medio en las obras gráficas, es mucho más atractivo y yo diría, me atrevería a decir que quizás sea parte del futuro de las actividades para el fomento lector, estos códigos, y además conecta muy bien con la temática que queremos tratar, porque al ser tan visual se pueden identificar y pueden empatizar de forma más rápida que el género literario tradicional, que a veces necesita más esfuerzo, necesita un poco más de trabajo, tanto en el aula como fuera de ella. Y por último, esta igualdad formal de la que llevamos hablando desde el principio de las diapositivas se enfrenta a otras polémicas de ciertos sectores, como puede ser el ámbito familiar o puede ser el ámbito político o puede ser el ámbito social en general. Es decir, sabemos lo que ocurre en nuestra sociedad y somos conscientes de que nuestra lucha en los centros es progresiva y que no puede ser utópica nunca. Tenemos que estar muy contextualizados. Y por último, la bibliografía que he ido colocando a lo largo de las diapositivas, algunas de toda la bibliografía empleada en este estudio. Espero que os haya gustado y agradezco vuestra atención. Si necesitáis cualquier cosa, podéis contactar conmigo.